Much of the world followed the steps of that first man, Adam. La mayoría del mundo sigue los pasos del primer hombre Adán. Especially when we come to Genesis chapter 6. Especialmente cuando llegamos a Génesis capítulo 6. Here we see a world. Aquí vemos un A mundo. world that's filled with violence and corruption. Un mundo lleno de violencia y corrupción. A people Un pueblo that inhabited the world. que habitaba el mundo. Where the wickedness of man was great in the earth. Cuando la maldad del hombre era grande en la That tierra. every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Y cada pensamiento de su corazón era de continuo el mal. It was a world Era un mundo where people who once knew God, en que las personas que una vez conocieron a they Dios glorified him not as God. no le glorificaron como a Dios, Neither were they thankful, ni le dieron but gracias, became vain in their imagination. sino que se envanecieron en su razonamiento Foolish heart was darkened. y su necio corazón fue entenebrecido. Romans chapter 1 verse 21. Romanos 1:21. But listen closely Y escuchen to atentamente the Apostle Paul's further description of those days. a la siguiente descripción del apóstol Pablo de aquellos días. In verse 22, Desde el versículo 22. professing themselves to be wise, they became fools. Profesando ser sabios se hicieron necios. It changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, Into birds and four-footed beasts and creepy things. de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus to corazones, dishonor their own bodies between themselves, de modo que deshonraron entre sí sus propios who cuerpos, changed the truth of God into a lie, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, and worshipped and served the creature more than the Creator, honrando y dando culto a las criaturas antes que al who Creador, is blessed forever. Amen. el cual es bendito por los siglos. For this Amén. cause God gave them up to vile affections. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, For even their women did change the natural use into that which is against nature. pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. And likewise also the men, Y de igual modo también los hombres, leaving the natural use of the woman, dejando el uso natural de la mujer, burned in their lust one toward another. se encendieron en su lascivia unos con otros, Men with men working with that which is unseemly, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. And even as they did not like to retain God in their knowledge, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, God gave them over to a reprobate mind, Dios los entregó a una mente to reprobada do those things which are not convenient, para hacer cosas que no convienen, being filled with all unrighteousness, estando atestados de toda injusticia, fornication, fornicación, wickedness, perversidad, covetousness, avaricia, maliciousness, maldad, full of envy, llenos de envidia, murder, homicidios, debate, contiendas, deceit, engaños malignity, y malignidades, whispers, murmuradores, backbiters, detractores, haters of God, aborrecedores de Dios, despiteful, injuriosos, proud, soberbios, boastful, altivos, inventors of evil things, inventores de males, disobedient to parents, desobedientes a los padres, without understanding, necios, covenant breakers, desleales, without natural affection, sin afecto natural, implacable, implacables, unmerciful, sin misericordia, knowing the judgment of God, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, that they which commit such things are worthy of death, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, not only do the same, no solo las hacen, but have pleasure in them that do them. sino que también se complacen con los que las Think practican. about it. Piensen en They esto. knew God, but they glorified Him not as God. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. They later changed the truth of God into a lie. Luego cambiaron la verdad de Dios en una mentira. And then finally, Y finalmente, those people did not like to retain God in their knowledge. esas personas no quisieron tener en su conocimiento a Dios. Doesn't that sound familiar in what's taking place in the world today? ¿No suena esto familiar con lo que está sucediendo en el mundo hoy? It was a world back then
era en el mundo así. where God would eventually come to the place. Cuando Dios llegaría al final al lugar, He declared, Él declaró: I will destroy man whom I have created from the face of the earth, destruiré al hombre al cual yo he creado de la faz de la tierra, both man and beast, al hombre y al animal, and the creeping things, y todo ser que se and the arrastra, fowls of the air. y las aves del For cielo. it repenteth me that I have made them. Pues me arrepiento de haberlos hecho. But thank God, Pero gracias a I Dios, said thank God, gracias a Dios, there was going to be a pause in the very next verse iba a haber una pausa en el versículo siguiente, that would completely change the whole course of humanity. que iba a completamente cambiar todo el curso de la It would humanidad. change the whole course of the world. Iba a cambiar todo el curso del mundo. You could very well describe that verse No podría describir ese versículo con mucha razón as a verse being so short but oh so sweet. como un versículo tan breve, pero también tan dulce. Genesis chapter 6, Génesis capítulo 6, verse 8 declares, versículo 8 But declara: Noah found grace in the eyes of the Lord. pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Did you hear it? ¿Oíste? But Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. How in the world did this man by the name of Noah, ¿Cómo en este mundo este hombre llamado Noé how did he come to this place of receiving God's grace upon his life? llegó al lugar de hallar la gracia de Dios para su vida? Verse 9 gives us the glorious answer. Versículo 9 nos da una respuesta The gloriosa. Bible describes Noah La Biblia describe a Noé as a just man, como varón justo, perfect in his generation. perfecto en sus generaciones. And Noah walked with God. Con Dios caminó Noé. Hallelujah. Aleluya. Noah did not follow in the steps of Adam, Noé no siguió los pasos de Adán, a step that would bring him to death and destruction. un paso que le llevaría a la muerte y destrucción, But instead, Noah chose to follow sino que Noé eligió seguir in the steps of his great-great-grandfather by the name of Enoch, los pasos de su tatarabuelo llamado Enoc, a man who established the gold standard, un hombre que estableció el patrón oro, a man who walked with God. un hombre que caminó con Dios. So what can we learn from Adam and Enoch's life? Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Adán y Enoc? What can we learn from their testimony? ¿Qué podemos aprender de su testimonio? Which standard are you willing to follow today? ¿Qué patrón estás dispuesto a seguir hoy? Are you willing to follow Adam's standard? ¿Estás dispuesto a seguir el patrón de Adán? Or are you willing to follow the standard by that name of Enoch? ¿Estás dispuesto a seguir el patrón dejado por ese hombre de Enoc? Now keep in mind, Recuerda, at one time Adam walked with God. una vez Adán caminó con Dios. He walked with his creator in the cool of the Él day. caminaba con su creador al aire de la There mañana. was a time Había un tiempo that God devoted que Dios dedicaba in order to come and to walk and to talk with his creation. para venir, caminar y hablar con su creación. And when the appointed time came Cuando llegó la hora señalada for that scheduled daily walk, para esa agendada caminata diaria, Adam could not be found. Adán no se podía encontrar. Why? ¿Por qué? Because Adam chose sin over his relationship with God. Porque Adán eligió el pecado en lugar de su relación con Dios. Adam chose his way instead of God's way. Adán eligió su camino en lugar del camino de Dios. Adam chose to follow his desires Adán eligió seguir sus deseos instead of following en lugar de seguir the desires of his creator God. los deseos de su creador Dios. Adam eventually chose death over life, Adán al final eligió la muerte en lugar de la vida and it cost him greatly as a result. y le costó en gran manera como resultado. Thank God Enoch did not choose Gracias a Dios, Enoc no eligió to go in the same route as that of his predecessors. ir por la misma ruta de sus predecesores, Because the Bible tells us porque la Biblia nos that dice at the age of 65, que a la edad de 65 Enoch began his walk with God, Enoc comenzó a caminar con Dios and Enoch never turned back. y Enoc nunca regresó. Now I'm sure, Ahora estoy seguro, I said I'm sure that there were temptations yo dije estoy seguro de que hubo that tentaciones came along the way. que venían en el camino, But we know that in the end, pero sabemos que al final Enoch overcame them all. Enoc las venció todas And he ended up where God wanted him to be found. y terminó donde Dios quería que se encontrara. And not only was his life impacted, No solo su vida fue impactada, but also
also the life of Noah pero también la vida de Noé and those who have faithfully walked with God afterwards. y la de aquellos que caminaron fielmente con Dios después. So let's go back Así que volvamos to the Hall of Faith. a la galería de la fe. Let's go back to Hebrews chapter 11. Volvamos a Hebreos capítulo As 11. we come to the close of this message, Llegando al cierre de este mensaje, verse 5. versículo 5. By faith, Por la fe, Enoch was translated that he should not see death, Enoc fue traspuesto para no ver muerte and was not found, y no fue hallado because God had translated him. porque lo traspuso Dios. For before his translation, Y antes que fuese he traspuesto, had this testimony that he pleased God. tuvo testimonio de haber agradado a Dios. But without faith, Pero sin fe, it's impossible to please him. es imposible agradar a Dios. For he that cometh to God Porque es necesario que el que se acerca a must Dios believe that he is, crea que le hay and that he's a rewarder of them that diligently seek after him. y que es galardonador de los que le buscan. By faith, Noah, Por la fe, Noé, being warned of God of things not seen as yet, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, moved with fear, con temor, prepared an ark for the saving of his house, preparó el arca en que su casa se salvase. by the which he condemned the world, Y por esa fe condenó al mundo and became heir of the righteousness which is by y faith. fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. So this message is simple. Así que este mensaje es simple, It's clear. It's precise. es claro, es preciso. There's nothing complicated about it. No hay nada complicado en esto. Simply choose to live and to walk with God. Solo elige vivir y caminar con Dios. Don't choose to go the way that Adam chose to go. No elijas ir por el camino que Adán eligió ir. Don't choose to follow in the ways No elijas seguir los caminos that the people in Noah's day chose to live. que el pueblo eligió vivir en los días de Noé. If you choose that way, Si eliges ese camino, you will end up in the same predicament in death and destruction. terminarás en la misma situación complicada de muerte y The destrucción. world's way is not the way to live one's life. El camino del mundo no es el camino para vivir una vida, Because there's only one way to live. porque solo hay un camino para vivir. That is a life that is lived wholly, completely unto God. Y es una vida vivida completa, totalmente para So Dios. don't give in to the devil's insinuation. Así que no cedas a las insinuaciones del diablo. God does not mean what he says. Que Dios no quiso decir lo que dijo. I'm here to remind you Yo vine a recordarte that that devil in hell is a liar. que el diablo del infierno es un mentiroso. He lied at the beginning to Adam and Eve. Él le mintió en el principio a Adán y Eva. And I submit to you today, he's still lying. Y yo te aseguro hoy, él sigue So mintiendo. what will keep us from the devil's lies? Entonces, ¿qué nos impedirá caer en las mentiras del diablo? It is to know the truth. Conocer la verdad. Truth is not a thing. La verdad no es una cosa. Truth is found in the person La verdad es una of persona. our Lord Jesus Christ. Nuestro Señor Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. He is not only the truth that we need to accept, No solo es la verdad que necesitamos but aceptar, he's also the way in which we are to follow. pero también es el camino que debemos seguir. He is also the life in which we are to live. Él también es la vida que debemos vivir. And as the Apostle Paul Y como el apóstol Pablo was commanding, instructing his young student by the name of le Timothy, daba orden e instrucciones al joven Timoteo. listen to the words that clearly stand out from our text. Escuchen las palabras que sobresalen claramente de nuestro texto. He says, I'm commanding you. Él dijo, te ordeno, I'm instructing you. te instruyo. This was not some suggestion that Paul was giving Timothy. Esto no era ninguna sugerencia que Pablo estaba dándole a In Timoteo. 1 Timothy chapter 4, En 1 Timoteo 4, verse 12, versículo 12. be thou an example of the believers Que seas ejemplo de los creyentes in word, en palabras, in conversation, en conducta, in charity, amor, in spirit, espíritu, in faith, fe in purity. y pureza. Verse 13, Versículo 13. give attendance to reading, Entre tanto que voy, ocúpate en la to lectura, exhortation, la exhortación to doctrine. y la enseñanza. Verse 14, Versículo 14. neglect not the gift that is in thee. No descuides el don que hay en ti. Verse 15, Versículo 15. meditate on these things. Ocúpate en estas Give cosas. thyself wholly to them. Permanece en ellas. And then verse 16 sums everything up. Y versículo 16 resume todo.
It says, take heed unto thyself y le dice, ten cuidado de ti mismo and unto the doctrine. y de la doctrina. Continue in them. Persiste en ello, For in doing this, thou shalt both save thyself pues haciendo esto te salvarás a ti mismo and them that hear thee. y a los que te oyeren. So choose to be steadfast Por eso elige estar in firme following the Lord faithfully, y seguir al Señor fielmente, so that one day para que un you día will find that whether you awake in this present age encuentres que estés despierto en esta era presente or whether you're asleep in Christ, o duermas en Cristo, you will leave this dusty path of this world dejes el sendero polvoriento de este mundo way behind you, bien detrás de ti and eventually you'll find yourself y al final te encuentres walking on the golden path standard. caminando en el patrón del sendero de oro. It's the way that Enoch took Es el camino que Enoc tomó in his life, walking on the golden streets en su vida de caminar las calles de oro of that new Jerusalem. de la Nueva Jerusalén.